Muy buenas tardes a todos. En un día particularmente relevante para la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, porque justamente hoy, 8 de julio, es cumpleaños del profesor Morin. Así que, teniéndolo a él en la mente, vamos a abordar, aunque sea someramente, porque es un tema gigantesco y además con un alto contenido técnico en materia de matemáticas, de terminología y de recursos a conceptos que son muy complicados y que requieren hasta cierto punto una familiaridad ya con estas áreas del conocimiento. Entonces intentaré ubicarme en un punto intermedio, es decir, ni siquiera entraremos en todos los detalles de las matemáticas, aunque mencionaré 2 o 3 problemas importantes, pero tampoco voy a quedarme en un nivel tan básico que tenga que revisar prácticamente toda la física, la química, etc. El tema entonces que nos ocupa así es el del caos y la complejidad en la bioquímica molecular y en sistemas fisiológicos. Estos dos aspectos, el caos y la complejidad, han sido bastante paradigmáticos, yo diría bastante frecuentes en el uso de la academia y en los medios donde se quiere divulgar la ciencia. Desgraciadamente no siempre se entiende exactamente el alcance de ellos y se puede abusar de uno de ellos o de los dos. Ahora, dentro de lo que es el área de las ciencias básicas, ya hemos comentado en nuestras cápsulas aspectos que tocan a la física, a la química y a la biología, pero hoy deberíamos centrar nuestra atención en una serie de perspectivas acerca de la vida, de lo vivo, de lo viviente, no son términos todos ellos equivalentes, que cifran prácticamente su descripción y su comportamiento en propiedades químicas, bioquímicas particularmente, y que incluso pueden remontarse hasta aspectos cuánticos en algunos casos, ¿no? Sí, aunque esto es discutible en el terreno de lo biológico. Por eso he planteado esto en 2 momentos, la bioquímica molecular y los sistemas fisiológicos, ¿sí? Pues bien, siempre ha sido un gran problema en la manera en que los sistemas vivos, ¿sí? Estos que, bueno, aquí se representa a un cardumen de peces, pero simplemente como representantes de lo vivo, y lo vivo siempre se pensó, o por lo menos durante muchos decenios, se pensó que era un fenómeno emergente, pero un fenómeno emergente de la complejidad. Lo cual es cierto, si podemos hablar de la vida desde esa perspectiva. Sin embargo, hay un riesgo al verlo de esa manera tan simple. El riesgo consiste en pensar que lo vivo, como vamos a ver en unos minutos, puede tender a un equilibrio o son formas de equilibrio, ¿sí? Bueno, eso es solo en parte cierto. Ahora, ¿por qué todas estas, digamos, advertencias de que en parte, casi, un poco, etcétera? Bueno, porque justamente en el terreno de lo vivo nos encontramos en un medio en el que ya no es tan simple como en el caso de la física o incluso de la química, en donde yo escribo la ecuación diferencial y automáticamente queda todo saldado. Queda solo la cuestión técnica de resolver la ecuación, ¿eh? Bueno, cosa que no siempre es fácil, ¿cierto? Pero en lo biológico no es tan directo el camino, ¿sí? Basta echar un vistazo a un pensador de enorme relevancia. Me refiero a Claude Bernard. Claude Bernard, en su obra magistral, que introduce el método científico en la medicina, refiere lo siguiente, y vamos a reflexionar juntos acerca de este tratamiento que Bernard le da en 1865. Cuando se divide un organismo viviente y se aíslan sus distintos componentes estructurales, solo se lo hace para facilitar el análisis experimental de estos componentes y de ninguna manera
para estudiarlos por separado. De hecho, si queremos adjudicarle a una característica fisiológica su valor y su significado verdadero, debemos relacionarla con el todo y sacar conclusiones definitivas solo en relación con sus efectos sobre el todo. Es admirable esta frase, porque aunque no le llame así, Claude Bernard en 1865 ya está hablando de complejidad. Vamos a ver si esto es cierto. Cuando se divide un organismo viviente, esta forma de proceder de Bernard, ¿sí?, que, como dije hace un momento, él está queriendo introducir el método científico en la medicina. Y por antonomasia, por lo menos en el mundo francoparlante, el método está representado por aquella obra de René Descartes, que es el discurso del método. En el discurso del método, lo primero que dice Descartes que se debe hacer es esto precisamente, es separar en sus partes algo para ver exactamente el trasfondo de la última componente de ese sistema. Claro, Bernard tiene en mente a los organismos vivos. Entonces dice, cuando se divide un organismo viviente, es interesante, ¿cómo le dice un organismo viviente? No un ser vivo, no un cuerpo, no un organismo. Está considerando esta base cartesiana de que, a diferencia de un edificio, por ejemplo, que tiene partes, un cuerpo tiene órganos, ¿sí? Y los seres vivos tienen en común que todos tienen un cuerpo, ¿sí? Hasta un virus, en cierto sentido, tiene un cuerpo, su pelo, su cápside, etc. Todas las diferentes partes que conforman un virus. Entonces, cuando se divide, y entiéndase aquí, como lo va a aclarar más adelante, se divide no solo físicamente con un bisturí o con un instrumento, sino que se divide mentalmente, conceptualmente, se separan las diferentes secciones de un organismo viviente, se aíslan sus distintos componentes estructurales, solo se lo hace para facilitar el análisis experimental de esos componentes. Entonces aclara Bernard que se trata de un ardid pedagógico para facilitar el análisis, ¿sí? La misma palabra análisis lo evoca. El análisis, a diferencia de la síntesis, separa las diferentes partes para ver cómo se pueden separar. Pero dice muy claramente, y entonces solo se lo hace al aislarlos para estudiarlos por separado. Pero, entonces diría, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en un mamífero, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en un chimpancé. Yo lo abro, pongo aparte el corazón, los riñones, los pulmones, el hígado, el cerebro, etc., ¿no? Y me pongo a estudiarlos por separado. Muy bien. Pero inmediatamente aclara Bernard. De hecho, si queremos adjudicarle a una característica fisiológica, ya vendremos un momento a ver qué quiere decir esto de una característica fisiológica, su valor y su significado verdadero, debemos relacionarla con el todo. Entonces, es muy claro lo que dice Bernard. Si yo estudio el corazón por separado, el cerebro por separado, el hígado por separado, ¿sí? Aprenderé muchas cosas, ciertamente, tendré información muy valiosa, pero yo no puedo pretender que el corazón funciona así, por separado, igual que cuando está conectado con todo lo demás. ¿Sí? Porque la situación del organismo viviente es con todas sus conexiones hechas, no un corazón por acá, un cerebro por allá, los ojos, la lengua, el hígado, etc., ¿no? Sino que están conectados. Y esto es lo que dice Bernard. Fíjense, apenas aquí emplea la palabra característica fisiológica. Fisiológico, ¿sí?, viene, digamos, de la idea de función. La función de un órgano solo tiene sentido en la medida en que está conectado con los demás órganos. En efecto, el corazón, ¿qué sangre va a bombear si está aislado? El cerebro, ¿qué órdenes va a transmitirle al sistema musculoesquelético o al sistema inmunológico o al sistema neuroendocrino difuso si
está completamente separado, y así nos podemos ir revisando todo el organismo, todos los aparatos y sistemas, ¿sí? Entonces, si queremos adjudicarle a una característica fisiológica su valor y su significado verdadero, debemos relacionarla con el todo, en este caso, el organismo viviente, y sacar conclusiones definitivas solo en relación con sus efectos sobre el todo. Incluso la misma idea, vuelvo sobre ese ejemplo que es archiconocido, el corazón que bombea la sangre, eso me está diciendo una cosa que es cierta, es correcta, pero reducir el corazón a una bomba que impulsa la sangre y ya, pues es bastante pueril. Hoy sabemos, estudiando la fisiología del corazón, la fisiología cardiológica, que es bastante más complicado el asunto. El corazón bombea, pero en respuesta también a una serie de estímulos que recibe, nerviosos, de concentraciones de algunos elementos químicos en la sangre, de la tensión arterial, de las resistencias periféricas, de la microfunción renal, etc. Entonces, el corazón, que puede verse simplemente como un músculo que está ahí bombeando la sangre, pues, si me quedo con esa idea, seguramente voy a brincarme las partes más relevantes de lo que es la función cardíaca, ¿sí? Entonces, esto que está diciéndonos Claude Bernard es bastante importante. Ahora, no solamente porque lo dice Claude Bernard, ciertamente una mente privilegiada, sino porque es con estos conceptos con los que Claude Bernard fundó la biología. Antes de Bernard, la filosofía era simplemente una colección de nombres, de miles y miles de nombres de familias, géneros, especies, lo que se conoce como la taxonomía, ¿sí? La taxonomía era eso, el trabajo de Linneo, de Cuvier, admirables trabajos, pero no eran la biología, eran clasificaciones nada más de seres vivos, ¿sí? Muy importante, pero no nos decían nada acerca de qué papel jugaban esos seres vivos y sus respectivas partes en la naturaleza. Claude Bernard atina perfectamente a decir que lo que hace falta es buscar el valor y el significado verdadero de las características fisiológicas, es decir, de los órganos que hemos aislado para estudiar con respecto al todo, es decir, al organismo viviente. Esta concepción de Claude Bernard es realmente capital. Es capital porque va a abrir las posibilidades de la investigación de lo vivo. Y las posibilidades de la investigación de lo vivo comportan, en esencia, una serie de cambios que están permanentemente sucediendo, ¿sí? Vamos, por mencionar algunas, había muchas más, pero por mencionar algunas de las grandes interrogantes que surgen a partir de lo vivo, podríamos decirnos, bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad, con la muerte? ¿Sí? Y bueno, ahí nos encontramos en situaciones realmente muy difíciles, incluso un concepto menos radical, aparentemente, el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural, es un proceso que siempre llega. ¿Cómo es que se da el proceso del envejecimiento? ¿Por qué? Si uno estudia la biología celular y tisular, la bioquímica y demás, la misma fisiología general, no hay ninguna razón aparente para que los órganos y el sistema vivo completo envejezcan. ¿Por qué envejecemos? El envejecimiento no es solamente que se arrugue la piel, ¿no? Es un efecto secundario, de hecho, debido a una deshidratación crónica de muchos años, ¿sí? ¿De dónde viene entonces el hecho de que los sistemas dejan de funcionar correctamente? Yo puedo entender que una célula eventualmente envejezca, pero pregunto, ¿podría entender que una molécula de citocromo en las mitocondrias del citoplasma celular envejezca? ¿Puede envejecer el DNA? ¿Puede envejecer el AMP cíclico? Los diferentes componentes, que son miles de moléculas que conforman el citoplasma, el núcleo y la membrana de las células. Aparentemente sí, aunque no entendemos bien a bien cómo sucede esto, ¿sí? Entonces, el reto
que nos está lanzando Claude Bernard con esta idea que está definitivamente imbuida en la complejidad del pensamiento complejo, nos exige revisar los ladrillos y las bases a partir de las cuales se va conformando esto que llamamos los seres vivos. Y desde luego aquí ya he presentado, solamente como mención, esos dos niveles, esos dos terrenos tremendamente complejos, a saber, la bioquímica molecular y los sistemas fisiológicos. De alguna manera estos dos aspectos son antinómicos, porque la bioquímica molecular, como lo acabo de decir, plantea una serie de ciclos, de procesos inmensamente difíciles de comprender, a los que han contribuido miles de personajes para desentrañar sus funciones, pero no hay nada que me diga cómo eso puede dañarse de una manera digamos natural, quiero decir, solo debido al paso del tiempo. Por ejemplo, la glucólisis, la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs, el ciclo de Cori, todo ese tipo de procesos extraordinarios pueden envejecer, se pueden dañar. Bueno, sabemos en medicina que sí, hay una serie de padecimientos que debido a la ausencia o al exceso de presencia de una enzima terminan provocando tesaurismosis o qué sé yo, tipos de padecimientos raros por fortuna y terribles. Pues así hay enfermedades moleculares en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, y luego cuando hablamos de sistemas fisiológicos, estamos hablando de la función. Entonces, esta doble apelación, digamos, la de la bioquímica molecular, por un lado, que sobre todo pone el acento en el aspecto estructural, en la estructura, y por otro lado, los sistemas fisiológicos, que ponen fundamentalmente el acento en la función, nos confronta con una situación bien interesante para los investigadores, que ya desde hace muchos años vienen trabajando en ello y que sigue siendo un gran terreno fértil para las contribuciones a la ciencia. Me estoy refiriendo a la vieja pregunta de ¿qué fue primero? ¿El órgano o la función? ¿Quién hace a quién? La biocomplejidad se ha concentrado en gran medida en este problema. Nadie pone en tela de juicio, particularmente a partir de las teorías darwinianas, ¿sí?, de la evolución, ya vendré un minuto a eso también, que el órgano hace a la función, en un paso directo, ¿sí? Es decir, que la estructura que se asume es con miras a una finalidad, pero esta finalidad, esta función emana, digamos, de esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, en ese contexto podríamos decir que las moléculas, las biomoléculas, son cristales amorfos, no periódicos, son cristales aperiódicos, vamos a decir. A diferencia del cloruro de sodio, el cloruro de sodio es una estructura cristalina, cúbica, centrada en las caras, si no mal recuerdo, en donde simplemente una estructura básica se repite una y otra vez hasta formar el cristal enorme del cloruro de sodio, ¿sí? En cambio, la molécula de hemoglobina, por ejemplo, no es tan fácil que podamos encontrar una unidad básica que simplemente se repita, de hecho no la hay, ¿sí? Y sin embargo tiene un comportamiento como el de un cristal, pero es un cristal aperiódico. Lo que quiere decir esto de un cristal aperiódico evoca un tipo de estructura que apenas se descubre del siglo XX y que pareciera compartir propiedades desde el punto de vista de la física del estado sólido y de los líquidos. Incluso el concepto de cristal líquido va a venir a colación, y no solamente en el mundo biológico, también en la física, pero aquí estamos concentrándonos en el aspecto biológico. Entonces, regreso nuevamente sobre esta antinomia que mencionaba. La bioquímica molecular como, digamos, epítome, el terreno de lo vivo, de estructura, y los sistemas fisiológicos como el epítome de la función. Ahora bien, ¿todo queda explicado con ello? Me parece que no. Me parece que también queda pendiente la otra mitad de la historia, a saber, cómo la función podría ser al órgano.
Yo sé que eso implica revisar las tesis transformistas de Lamarck, que en gran medida van en contra de lo que Darwin dijo muchos años después de él, pero me parece que la dicotomía entre darwinismo y creacionismo no solamente es artificial e ideológica, sino que es incluso falsa. ¿Sí? En realidad la dicotomía eventualmente más bien debería plantearse entre el darwinismo y el lamarckismo. Me parece que en el momento actual, con todos los conocimientos que tenemos, que no son pocos, en materia de biología y de evolución, creo que no podríamos deshacernos de ninguno de los dos aspectos. El presente darwiniano es capital, pero también el lamarckiano. Es decir, traduciéndolo a lo que estoy aquí queriendo exponer, el órgano hace a la función, pero también la función hace al órgano. Con esto no quiero decir que ya con eso está acabado, ¿verdad? Y entonces hay una especie de relación dialéctica entre el órgano y la función. No, más bien lo que sucede es que hay un tercer componente. En este triunvirato falta un componente. Son las fluctuaciones. Quien realmente está modulando todo el paso que se da del órgano, si se prefiere, de la estructura a la función y de la función a la estructura, es por medio de las fluctuaciones. ¿De dónde sale este tercer personaje? ¿Por qué las fluctuaciones? Pues bien, las fluctuaciones van a tener que ver con un comportamiento termodinámico de la realidad, toda y a todos los niveles. Me estoy refiriendo al hecho de que lo que llamamos función normalmente viene constituido por la idea de la teleología. Esto es para tal cosa, sirve para tal cosa, ¿sí? ¿Qué es una taza? Una taza es aquello en lo que se pone agua. En realidad, al decir eso, no estoy diciendo qué es una taza, estoy diciendo para qué es una taza, no qué es la taza, ¿sí? Entonces, y así podríamos ir revisando prácticamente todas las palabras que empleamos. Pues bien, en el caso de la función obedece a un proceso termodinámico de disipación de energía. Es lo que nos dice a gritos el segundo principio de la termodinámica. La entropía es una función monótonamente creciente y por lo tanto, ¿sí?, de alguna manera empuja y lleva a todos los sistemas a disipar energía. Sí, también la absorben, pero sobre todo la disipan. El viejo ejemplo, muy conocido, cuando yo froto mis manos, se genera calor. Muy bien. ¿Podría yo, pregunto, tomar ese calor, introducirlo entre las palmas de mis manos y automáticamente hacer que se muevan ellas? Pues lo más probable es que no. Es decir, el calor que se ha disipado en forma de fricción y de disipación difícilmente puede regresar a su punto de origen. Esa es la segunda ley de la termodinámica, precisamente. Quien pareciera ser el gran artífice de este proceso es lo que llamamos las fluctuaciones. No me detengo en eso porque se trata en otra cápsula y además las fluctuaciones, que desde luego juegan en lo vivo, no están tan explícitamente presentes en lo que voy a decir enseguida, ¿no? Vamos a revisar algunos aspectos muy elementales de esta parte que concierne a la bioquímica molecular. Los ladrillos, dijéramos, vamos a llamar así, el alfabeto que parece gobernar el mundo de las biomoléculas, es el conjunto de los 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos son el alfabeto precisamente con el que se construye todas las cadenas peptídicas, a partir de las cuales se generan las proteínas, las glucoproteínas, etc., ¿no? Los elementos químicos que conforman estos bioelementos, a estos ácidos, a estos aminoácidos, son fundamentalmente 4, 5, 6, si extendemos hasta el azufre: el hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, eventualmente azufre, ¿sí?, alguno que otro cloro por ahí, pero digamos, no son muchos los elementos que conforman a los aminoácidos, ¿sí? Este conjunto de moléculas son, como lo decía, el alfabeto con el que se hilvanan todas las proteínas y de hecho todas las biomoléculas. Algunas de ellas
pues pueden llegar o poseer millones de daltons de peso molecular. La forma, esa forma de la molécula, que en gran medida va a representar topológicamente su función, su biofunción, digamos, su fisiología dentro del organismo vivo, comienza en la escala estructural. Entonces, la estructura en este sentido de las biomoléculas es el nivel más bajo de la comprensión del cómo y del porqué de esa organización en la escala estructural, a tener más relevancia que la misma materia. A ese nivel, la forma es más importante incluso que la materia, ¿sí? Estos átomos que acabo de mencionar los estudia la física, la química eventualmente, sus propiedades electrónicas, pero ya a nivel de las biomoléculas es la forma la que prevalece sobre la materia. Yo sé que hay un pequeño deje aristotélico en ello, ¿verdad? Pero no quiero aquí construir un tipo de ilemorfismo, pero hay algo de cierto en todo ello. De cierta manera no es posible eliminar este mismo ilemorfismo de la realidad física del mundo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un par de moléculas. La mioglobina, ¿sí? Que aquí está representada de una manera muy esquemática, por supuesto. Si quisiera poner todos los átomos de la mioglobina, bueno, pues tendría yo que poner cerca de 30.000 puntitos, ¿verdad? Cosa que no es factible, no es práctico. Pero en esta molécula, que ya es inmensamente complicada, que está fundamentalmente presente en el músculo esquelético, en el interior de las sarcómeras, en esta molécula se ven, ¿sí?, una serie de estructuras en forma aquí representadas por los listones, de espirales, aunque ahí tiene, digamos, incoado este elemento que es el grupo hemo, como lo dicen en algunos libros, donde se encierra el átomo de oxígeno, de hierro, perdón, que es el que se va a oxidar y a reducir según los procesos que esté sufriendo. Cuando 4 de estas moléculas se conjugan, entonces pueden ir a constituir la molécula de la hemoglobina, de 64.000 daltons, que es enorme. No es de las más grandes, hay moléculas, sobre todo enzimas, muchísimo más grandes, pero es una molécula particularmente importante si tomamos en consideración que gracias a esa molécula se transporta el oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, que es una proteína fundamentalmente generada en los eritroblastos y que después pierden el núcleo simplemente para convertirse en microsaquitos que transforman, que son los eritrocitos, los glóbulos rojos, en el oxígeno a todo el organismo, a toda la intimidad de los tejidos, como decía Cajal. Estas moléculas tienen una estructura inmensamente compleja, ¿sí? La hemoglobina humana, con sus 64.500 daltons de peso molecular, se define al dalton, recuerdo para quien me esté favoreciendo con su escucha, como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono, esta definición, simplemente un acuerdo para entendernos, en su estado basal, es decir, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, que son alrededor de 1823 veces la masa del electrón. ¿Sí? Eso es lo que es un dalton. Bueno, pues bien, esta molécula de hemoglobina posee 2 configuraciones estructurales distintas, por medio de un efecto alostérico que se llama aspecto vital en el cuerpo humano. Bueno, las investigaciones que se han hecho sobre esta molécula son admirables. No solamente pienso en los trabajos originales de Perutz, ¿sí?, sino en lo que han hecho sobre la hemoglobina y otras moléculas transmembrana, segundos mensajeros, etcétera, en las células, como puede ser el trabajo del profesor Olsen, por ejemplo, que me parece que en este momento está allá en la Universidad de Yachay, en Ecuador. El profesor Olsen, el colombiano Linares, el mismo Eric Kandel, que ganó el premio Nobel en Medicina en el año 2000, etcétera, tantos otros nombres que podríamos evocar aquí. Ellos han contribuido a sacar a la luz todo el asunto de la complejidad
que está involucrado en las moléculas, no solamente su morfología, sino en todos sus procesos fisiológicos, sus funciones, cómo se acoplan, cómo se desacoplan estos cambios estructurales alostéricos que acabo de mencionar en el caso de la hemoglobina, que se dan en muchas otras moléculas, que son cambios en los que hay simplemente un pequeño movimiento donde la molécula cambia ligeramente su forma. Es muy ligero el cambio, pero es lo suficientemente importante para que ese cambio permita que esa molécula cumpla con todas sus funciones en el organismo, ¿sí? Que no solamente transporta oxígeno, así como decíamos hace un momento, que decir que el corazón bombea sangre es ampliamente insuficiente para hablar del corazón. En el caso de la molécula de hemoglobina también diríamos que sí, es verdad, su función principal es transportar el oxígeno, pero estaríamos dejando de lado otros aspectos bastante importantes, como es su papel de buffer en la sangre para el control del pH, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que se pensaba acerca de las funciones fisiológicas y demás, concretamente de las reacciones bioquímicas, siempre trataba de ir en los primeros modelos de hace no tanto tiempo, 50, 60, 70 años, se pensaba que eran reacciones que tenían que converger hacia un estado estacionario. Se pensaba que el estado de equilibrio era el estado normal, tanto que incluso casi se construyó el binomio salud-equilibrio. Salud y equilibrio, son lo mismo, ¿sí? Además, hasta parece un eslogan para vender yupus o una cosa así, ¿no? El equilibrio y la salud y no sé qué. Bueno, en realidad no es así, ¿sí? Porque el equilibrio solo lo podría eventualmente alcanzar un cadáver. Si un ser vivo no puede estar en equilibrio, justamente lo que hace que estemos vivos es que no estamos en equilibrio, ¿sí? Un ejemplo interesante, como se podrían poner tantos otros, ¿sí? Es el de la reacción de Lotka-Volterra. Esa reacción, que aquí está esquematizada de una manera muy simple, ¿sí? Donde tenemos como sustrato de la reacción, de la primera reacción A y X, por medio de la constante cinética K1, lleva en esta interacción química a la formación de dos moléculas de X. En una segunda reacción, ese X, que es producto y sustrato de la primera reacción, pasa a ser sustrato de la segunda reacción, que unido a un tercer elemento, Y, produce por medio de la constante cinética K2 más elemento Y, y se sale de este ciclo a través de una tercera reacción, por medio de la tercera constante cinética K3, Y pasa a ser un elemento E, cualquier otro, ¿no? Entonces, así se sale. Es un conjunto de reacciones químicas bastante simple, pero tiene ya una propiedad muy importante y que no solamente es una de las que mejor caracteriza lo que sucede en bioquímica dentro de los seres vivos, sino que incluso justifica en gran medida cuál ha sido el mecanismo de la evolución de los seres vivos. Me estoy refiriendo a la propiedad autocatalítica de estas reacciones, que es lo que acabo de mencionar, que lo que funge como producto de una reacción pasa a ser sustrato de esa misma reacción para producir más producto. Y este círculo es el que lleva precisamente a que se le llame una reacción autocatalítica. En esta reacción que acabamos de mencionar, de Lotka-Volterra, si yo hiciera un gráfico en el que pongo cómo se van comportando las concentraciones de X en el eje de las abscisas y de Y en el eje de las ordenadas, me encuentro con una situación bien interesante. A pesar de lo simple del sistema, me muestra, la cosa que se ve aquí en estas curvas cerradas en azul, se muestra que hay ciclos en los que estas reacciones tienden a estacionarse, ¿sí? En cambio, las flechas rojas me hablan de momentos menos estables, que si yo dejo pasar el tiempo, seguramente van a ir a detenerse en alguna de las curvas azules. Esos estados representados por los ciclos azules me están hablando de situaciones de una estabilidad, son situaciones estacionarias, ¿sí? Ahora, aquí, así como lo he presentado, bueno, pues pareciera que así se queda y ya. Desde luego se han estudiado otras reacciones mucho más complejas, como puede ser el Brusselator, el Oregonator, etcétera, que
presentan ya situaciones mucho más elaboradas, las que no solamente hay ciclos límite, sino que hay ciclos que pueden ser varios los que sean ciclos límites. Y ahí es donde nos encontramos de lleno con la complejidad. Un sistema complejo es aquel que, teniendo ciertas condiciones en el espacio y en el tiempo, puede tener más de una solución. Y eso es bastante importante. Porque los sistemas vivos, no solamente los sistemas vivos, pero muy particularmente los sistemas vivos, sistemáticamente presentan más de una solución a sus sistemas de comportamiento. Es de ahí precisamente de donde puede eventualmente surgir esa otra parte que he dejado aquí descuidada y que está anunciada en el título de nuestra charla, que es el caos, la situación caótica, ¿sí? Probablemente la idea de homeostasis adelantada por Claude Bernard en aquella obra magistral de mediados del siglo XIX ha sido muy mal interpretada, porque esta idea dirigió durante muchos decenios todas las ideas en la medicina y en la medicina experimental. Sin embargo, es mi opinión que la mayoría de estas personas no lograron comprender plenamente el alcance de esta idea. Según la idea de Claude Bernard original, la homeostasis es un concepto que refleja bien un estado, digamos, de equilibrio aparentemente, en el que el milieu intérieur, es la expresión que emplea Claude Bernard, el medio interior, ¿sí?, esta especie de materia rara que nos conforma en nuestro organismo, mantiene sus condiciones para poder ejercer las funciones que ejerce, ¿sí? Si no hay, por ejemplo, ciertos niveles de concentración en sodio, en potasio, en calcio, en cloro, en la sangre, en el medio intersticial, el corazón se puede detener. Si no hay un pH adecuado, fisiológicamente compatible con las funciones, se detiene el organismo. Por ejemplo, el cuerpo humano es incompatible con un pH, ¿sí?, en el interior del organismo, que no sea obviamente el espacio intragástrico, ¿sí? Un pH de 6, por ejemplo, es incompatible con la vida. Si alguien en su sangre llega a tener un pH de 6, pues evidentemente ya está muerto, ¿no? Entonces, o al revés, si es un pH de 8, también va a estar muerto, es muy probable, ¿sí?, por una alcalosis metabólica terrible. Entonces, yo lo que quiero decir es que el concepto de homeostasis debería ser revisado con muchísimo más cuidado, ¿sí? Para empezar, la homeostasis no es un estado de equilibrio. La homeostasis es más bien un estado, dijéramos, de estabilidad transitoria, es un estado estacionario fuera del equilibrio. Lo que es un ser vivo es precisamente un ser con una estructura y funciones, o con estructuras y funciones compatibles durante cierto periodo de tiempo que llamamos existencia, para ejercer las funciones que ejerce, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos que deberían intervenir para hacer un análisis detallado del concepto de homeostasis y de alguna manera poder realmente conectar estos dos terrenos de la bioquímica molecular y de los sistemas fisiológicos plenamente? Yo diría termodinámicamente. Un primer elemento que habría que considerar es lo que llamaríamos el comportamiento colectivo. Así como en un hormiguero, las hormigas se organizan de una manera admirable, ¿sí?, y hay estudios matemáticos y demás fantásticos sobre este asunto de los hormigueros, de los termiteros, de las colmenas, de las abejas, etc., ¿sí? El comportamiento colectivo no solamente es un asunto que atañe a los insectos, ¿no? Por supuesto, un órgano tiene en gran medida este aspecto. Pensemos en el estómago, por ejemplo. El estómago tiene no un solo tipo de células,
tiene varias estirpes celulares y células epiteliales que secretan moco, células que secretan ácido clorhídrico, células que secretan gastrina, etc. Y muchas otras que no estoy aquí tomando en cuenta, pero digamos, ¿y por qué este mosaico de células? ¿Por qué un solo tipo de células? Bueno, porque necesita tener un medio sumamente ácido, por debajo de 2, con un pH por debajo de 2, que sería incompatible con la vida. Si a una persona le inyectaran en las venas el contenido de su estómago, se muere definitivamente. ¿Por qué? Porque es tremendamente ácido, ¿sí? Entonces no podría ser compatible con la vida. El comportamiento colectivo habla de una cooperación, pero no es una cooperación que se da como luego lo pretendemos los humanos, en el que todos tenemos que estar de acuerdo con algo para que funcione. No, en el caso de los organismos vivos, digamos, acuerdo tácito se da basándose en la función local de cada una de las células. Cada célula tiene su funcionamiento local y esa información local que le debe bastar para que, no a esa célula, sino a cada una de los millones de células que conformarían en este caso el estómago, para que el estómago ejerza sus funciones adecuadamente. Una segunda característica importante a considerar es el caso de la formación de redes. Aquí tenemos, por ejemplo, una red neuronal. Una red neuronal, ¿sí?, que tiene propiedades que se emplean, por ejemplo, en la informática. ¿Sí? Estas redes, la conformación de estas redes se debe dar para que haya un nivel superior de organización. Estas todas son propiedades de la complejidad, tanto la que mencioné antes, del comportamiento colectivo, como de la formación de redes y las 5 restantes que mencionaré. ¿Sí? Las redes hoy se emplean prácticamente en todos los niveles, pero pensemos en un caso muy particular, además que es archiconocido, el cerebro, la corteza cerebral humana, ¿no? La corteza cerebral es una estructura hipercompleja, en la que no solamente es hipercompleja porque tiene miles de millones de neuronas, con miles de millones de sinapsis, sí es cierto eso, pero eso a lo sumo la haría complicada, no complejo. Lo que vuelve complejo a ese sistema es el comportamiento colectivo y la formación de redes. ¿Sí? Hubo un tiempo, hace ya más de 100 años, en que se pensaba que las neuronas estaban todas conectadas con todas, y eso era el cerebro, una especie de gelatinota con una masacota en la que todas las neuronas estaban conectadas con todas. Bueno, estudios de muchos a lo largo de muchos años y con no pocas dificultades han mostrado que no es así, que las neuronas no están todas conectadas con todas, sino que mantienen ciertos patrones, mantienen ciertos niveles de organización, ¿sí?, que es lo que las conforma como redes. Un tercer elemento que habría que tomar en consideración, ¿sí?, es la evolución y la adaptación de los sistemas. Hace un momento estaba hablando algo acerca de la evolución. La evolución, ¿sí?, en el sentido darwiniano y lamarckiano, en donde no solamente el individuo hace a su medio circundante, sino que el medio circundante también lo hace a él. Sigue siendo cierto que órgano que no se utiliza se atrofia. En efecto, y eso es uno de los elementos importantes de decisión a la hora de ver qué camino evolutivo toma una especie o una familia. ¿Sí? Pero no es solamente la evolución, es también la adaptación. ¿Qué traducen estos dos conceptos de evolución y adaptación? Fundamentalmente una pareja, un binomio que es motor prácticamente de la complejidad. Me refiero al binomio cambio-resistencia al cambio. Ambos elementos son fundamentales. No es solamente el cambio, ni es solamente la resistencia al cambio. Si solamente estuviera la resistencia al cambio, bueno, pues la filosofía de Parménides ganaría y todo estaría estático y ahí fijo. Pero no es así. Si solamente el cambio privara, entonces sería la filosofía del Heráclito y todo estaría permanentemente cambiando y nada permanecería, con lo cual difícilmente podríamos explicar la presencia de cualquier estructura, desde luego también de las estructuras vivas. Entonces, es que es un juego de ambos elementos. Hace unos minutos mencionaba yo esta cuestión de la
fisiología, ¿sí?, de la función y de la estructura, y que quien había hecho Raquel, y mencionaba yo que en realidad ambos se han hecho mutuamente. La función ha hecho a la estructura y la estructura a la función. Esto que parece paradójico, ¿sí?, es simplemente que hay un tercer elemento, y este tercer elemento son las fluctuaciones, son las que realmente dirigen, ¿sí?, los sistemas a evolucionar y a adaptarse, a pesar de que son conceptos opuestos, ¿sí? Ambos son necesarios, pero son opuestos, y lo que los mantiene dentro de una coherencia, desde luego evolutiva, cambiante, es eso. Pero la adaptabilidad es lo que lleva a que permanezcan, por lo menos de manera transitoria, las estructuras. Si yo esta taza, por ejemplo, la dejara aquí indefinidamente, no sé cuánto tiempo pasaría, sin que nadie la tocara, por supuesto, suponiendo que no hay un terremoto que haga que se le caiga el techo encima, o qué sé yo, cualquier fenómeno inesperado, simplemente dejarla ahí. Después de varios siglos, seguramente esta taza se desmoronaría por su propio peso. La segunda ley de la termodinámica es implacable con todo. No hay ninguna estructura que permanezca eternamente. Todavía nos queda por investigar en física subatómica si los electrones son eternos, ¿sí?, o también tienen ciclos de vida los electrones. Eso no lo sabemos, ¿sí? Cuando digo ciclos de vida, quiero decir ciclos de existencia. No son seres vivos los electrones, ¿sí? Pero entonces esta evolución de adaptación es lo que va haciendo la complejidad de la realidad en la bioquímica molecular y en las entidades fisiológicas. El cuarto elemento que habría que tomar en cuenta a la hora de reconsiderar la homeostasis de Bernard es la formación de patrones, ¿sí? En este caso tenemos una imagen de un corte cerebelar humano en que se ven las capas glomerulares y moleculares y las capas de las células de Purkinje, en donde se ha utilizado una tinción fluorescente que les da esos colores tan a gogo divertidos, ¿no? Pero como se ve, no hay una distribución uniforme de la materia viva aquí, hay un patrón. De un lado están las células de Purkinje y abajo en verde están las capas moleculares, y así pues podemos ir viendo, ¿no? Entonces, de alguna forma no están acomodadas como sea, sino que tienen un patrón de formación. Aquí me estoy refiriendo a la manera más simple de ver, la visual, la que podemos fácilmente imaginar, en la que se constituyen patrones en el espacio. Pero desde luego también podríamos hablar de patrones en el tiempo, ¿sí? Un maravilloso ejemplo de esto lo constituyen los ciclos circadianos, supradianos e infradianos de sueño-vigilia, cómo trabaja la formación reticular ascendente del tallo cerebral, ¿sí? Pero es estudiado a fondo, por ejemplo, en la mosca de la fruta, ¿sí?, y algunos otros de la familia de Drosophila, cómo se pueden comportar ciertos genes. Ya es a ese nivel molecular donde estamos encontrando que hay información acerca del comportamiento de los ciclos luz-oscuridad, de tal suerte que esos seres vivos, incluso si se mantienen en la oscuridad o en la luz todo el tiempo, siguen con sus mismos ciclos, a menos que se produzca una mutación. Y al producir una mutación, empiezan a modificarse esos ciclos, pueden pasar a ser supradianos o infradianos, y en ciertos casos en los que las mutaciones son más severas o son más moléculas intermediarias las que se ven mutadas, cuando entonces llega a un estado caótico y francamente aperiódico en el comportamiento del insecto, por ejemplo. Pero se sabe que en los mamíferos también se presenta este asunto. Además, también habría que tomar en consideración lo que podríamos llamar la teoría de los sistemas. Un error que se ha cometido frecuentemente es que los maravillosos y admirables trabajos de Bertalanffy y otros, ¿sí?, en materia de teoría de sistemas se han absolutizado pensando que con eso ya está todo descrito y cubierto. Desgraciadamente no es así, digo desgraciadamente porque bueno, sería muy cómodo que con eso ya estuviera todo dicho, pero no está todo dicho. La teoría de sistemas, sin embargo, sí es un componente importante que habría que tomar en consideración en el momento de hablar de la homeostasis.
En esta imagen lo que se ve es una construcción esquemática de una molécula de citocromo en la membrana de la mitocondria. ¿Sí? Es una molécula hipercompleja, es una molécula incluso más compleja que la de la hemoglobina, y es una molécula que juega un papel importante en la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Hace un momento en la reacción del Volterra, por ejemplo, presentaba yo una serie de 3 reacciones químicas con sus celdas constantes cinéticas. Bueno, pues lo que llamamos una quinasa, ¿sí? Que las enzimas moleculares son precisamente procesos de fosforilación. Y la fosforilación oxidativa es el verdadero proceso de respiración de las células. Esto que llamamos respiración, que es meter y sacar aire a los pulmones, eso en realidad es ventilación. La respiración es un proceso bioquímico que se da al interior de las células, y es la fosforilación oxidativa, por la cual se consume trifosfato de adenosina, ATP, y se lleva a nivel de ADP, difosfato de adenosina. El quitarle un átomo de fósforo es lo que libera grandes cantidades de energía y es lo que permite que la célula haga todas sus funciones, y esto vale prácticamente para todas las células del organismo. Un último elemento que tenemos que tomar en consideración es la dinámica no lineal. La dinámica no lineal se refiere a estos aspectos que nos sacan de una serie de causas y efectos perfectamente arrozalladamente colocados uno después del otro, en los que podemos decir de manera clara y distinta qué es lo que sigue después, una vez que tienen las bases. ¿Sí? No, en la dinámica no lineal, lo que sucede es que cuando se modifica un poquito nada más, una condición en el espacio y o en el tiempo, no mucho tiempo después, la divergencia de las soluciones de ese sistema son tan enormes que nos topamos con el efecto mariposa, precisamente. El revolotear de una mariposa en el Amazonas puede producir un sifón en Filipinas. Entonces, un tifón en Filipinas, ¿no? Entonces, esta no linealidad es algo que permea por completo a los sistemas vivos. También hay muchos sistemas físicos y químicos que no son lineales, pero bueno, los sistemas biológicos prácticamente son por antonomasia sistemas no lineales. No hay nada que sea lineal en los sistemas vivos. Entonces, la homeostasis también debería tener en consideración eso. Y por último, un elemento que creo que es muy importante es lo que se ha manejado en matemáticas como teoría de juegos o teoría de los juegos. ¿Sí? Bueno, hay un cuadro de Paul Cézanne donde representa 2 taúdes jugando a las cartas, ¿no? Bueno, pero es solamente una manera gráfica de representar esto. En realidad, lo que son la teoría de los juegos habla de la teoría de los grupos. ¿Y qué es lo que dice la teoría de los grupos en las matemáticas? La teoría de los grupos en matemáticas habla de cuando algo le hace algo a algo. ¿Qué está usted diciendo? No está usted diciendo nada, pues estoy diciendo prácticamente todo, porque eso es lo que sucede en todos los sistemas. Y aquí sí, físicos, químicos, biológicos, médicos, el que sea, lúdicos, en el juego de cartas. Es decir, cuando se modifica algo y esto lleva automáticamente a un comportamiento distinto. Hace un rato mencionaba en el caso de la hemoglobina a los cambios o transformaciones alostéricas de la molécula. Cuando un pequeñísimo cambio puede hacer que acepte o no acepte al átomo de oxígeno para llevarlo al resto del organismo. Pero esto se puede explicar por medio de la teoría de juegos, o si se prefiere, de la teoría de grupos. ¿Sí? Probablemente haya otros elementos, pero a mí me parece que estos 7 elementos, recapitulo: comportamiento colectivo, formación de redes, evolución de adaptación, formación de patrones, teoría de sistemas, dinámica no lineal y teoría de juegos, son al menos los elementos que se deberían tomar en cuenta si queremos abordar seriamente el comportamiento de las entidades biológicas. Este comportamiento dinámico complejo no es más que un aspecto de la regulación biológica, ¿sí? Es precisamente como el caso de las oscilaciones. En este caso represento un trozo de cuerda que está oscilando con sus modos normales de oscilación, ¿sí? Con
una serie de longitudes de onda, 12 longitudes de onda, 3, 4, 5, 6, y así podríamos ponerle, etcétera. Bueno, ese es un caso matemáticamente muy fácilmente describible. Sin embargo, cuando yo me voy a ver cómo oscila una cuerda de violín, la cosa es mucho más compleja, porque esa cuerda, como lo podemos ver en esta fotografía de alta velocidad, no se comporta como las cuerdas que estaban dibujadas previamente. Es decir, ni siquiera toma una forma sinusoidal, sino que tiende a tomar un ángulo, casi una forma triangular, la oscilación de la cuerda. Pues bien, estas oscilaciones son lo que están haciendo, a lo que están haciendo referencia estas fluctuaciones que yo estaba mencionando hace un rato. Esas fluctuaciones que tienen mucho aparentemente de azaroso, se prefiere a veces emplear el término de estocásticos, ¿sí? Esas oscilaciones son las que eventualmente pueden llevar un sistema a comportarse caóticamente por medio del fenómeno de la resonancia. Voy a mencionar un ejemplo aquí de tantos que se podrían mencionar, pero que es realmente muy interesante. Me voy a referir a la forma en que moléculas alargadas, en este diagrama representado como una especie de frijoles alargados, violáceos, ¿verdad?, se pueden orientar, ¿sí? Es bastante interesante, porque en el caso de la izquierda, por ejemplo, esta especie de cápsulas es una formación que se conoce como nemática. Esta formación nemática es una posible. La segunda, ¿sí?, de izquierda a derecha, es la forma que se conoce como colestérica, porque es frecuente que las moléculas de colesterol asuman este tipo de comportamiento. En cambio, las dos de la derecha son dos conformaciones diferentes, pero más bien de tipo esméctico, ¿sí? Bueno, como vemos, son capsulitas, pero que toman diferentes configuraciones, posiciones. Bueno, son desde el punto de vista físico y bioquímico estados diferentes. Y eso a mí, ¿qué le puede importar para la biología? Muchísimo. Porque resulta que estas son las configuraciones que al final de cuentas juegan en la conformación de la membrana de las células. ¿Sí? Uno, al estudiar la fisiología celular, por ejemplo, se puede interesar por brutalmente interesantes todos los procesos que ocurren en el núcleo de la célula, en el citoplasma de la célula, ¿sí? Y tiende a pensar que la membrana pues, es una especie de bolsita donde todo eso está guardado, ¿no? No, la membrana es una cuestión impresionantemente compleja. Es una complejidad extraordinaria que además, desde el punto de vista físico, tiene un comportamiento, el comportamiento que es propio de los cristales líquidos. Por ejemplo, la formación neumática de la izquierda, si yo trato de recorrer o de atravesarla en dirección longitudinal a estas moléculas, pareciera que es fácil. En cambio, hacerlo en el sentido opuesto, perpendicular, no lo es, porque la misma longitud de las moléculas se me opone. Entonces, en la dirección horizontal se comporta como un sólido, en la vertical como un líquido. Por eso se les llama cristales líquidos, ¿sí? En el caso de la extrema derecha, por ejemplo, que es un estado esméctico B, que es como se le llama en bioquímica, se forman capas. Esta es la manera en que se pueden organizar diferentes grupos moleculares a lo largo de, ya en el caso de las membranas, por ejemplo, de las células humanas, no, pero en el caso, por ejemplo, de la pared de las bacterias, sí, de las bacterias que poseen pared, ¿sí? Entonces, pareciera que las entidades biológicas a nivel molecular pueden tener este tipo de configuraciones. Estas son las moléculas que ante ciertos procesos fisiológicos pueden impedir una función normal o al revés, exagerar, exacerbar una función que debía ser mucho más moderada, ¿sí? Así entonces nos encontramos al final con que tenemos toda una serie de elementos importantes para ser considerados en el caso del caos y de la complejidad en la bioquímica molecular y en los sistemas fisiológicos. Yo menciono aquí solo 3 ejemplos al vuelo. Por ejemplo,
A nivel de la bioquímica molecular, la glucólisis. La glucólisis es uno de los fenómenos importantes, de los ciclos bioquímicos muy importantes que tienen lugar en varias partes, fundamentalmente en el hígado, ¿sí? Y que es lo que permite extraer de los glúcidos la energía que permite a su vez el funcionamiento de más de 1 trillón de células que conforman al cuerpo humano, del adulto, ¿sí? Las membranas celulares, como lo acabo de mencionar, con diferentes configuraciones. Obviamente ese modelo que acabo de mencionar es simplista a morir. En realidad las membranas de las células son muchísimo más complejas, porque no solamente tienen esta capa bilipídica que conforma las células de toda la economía, sino que también hay enormes moléculas que están del lado externo de la célula, o que están por el lado interno, o que son transmembranas y que permiten el paso o impiden el paso de ciertas sustancias. Por ejemplo, esos canales para que pase la glucosa solo se pueden abrir si se les acopla una molécula que viene desde el páncreas, a saber, la insulina. La insulina, que viene de las células beta, de los islotes de Langerhans en el páncreas, esa molécula es la que permite que se abra ese canal. Si no está esa insulina, esa molécula, por maravilloso que sea, no deja que entre la glucosa y la célula se muere de hambre, simplemente se muere de inanición. El problema de los diabéticos y demás, ¿no? En situaciones patológicas, como puede ser en la transmisión nerviosa, el Parkinson, epilepsia, en las discinesias, etc. Hay una serie de fenómenos interesantes, porque hoy sabemos bien que este estudio del potencial de acción, cuando se rompe el equilibrio, digamos, transitorio en la membrana de las neuronas y entra de pronto en las moléculas de sodio y salen las de potasio y se da el potencial de acción, las espigas, no siempre son espigas que se emiten de una manera ordenada, periódica, previsible, sino que hay neuronas que disparan al azar su información. Uno podría pensar, esas neuronas están enfermas porque están mandando sin ton ni son su información. Pues no, resulta que esa propiedad es capital para que yo pueda extender mi mano izquierda, tomar la taza de manera precisa y llevarla a mi boca y tomar un sorbo de agua. Si no hubiera ese caos en la emisión de esta información, la periodicidad haría que mi mano temblara, oscilara como las cuerdas que estábamos viendo hace un momento, y yo sería incapaz de llevarla y tomar de manera adecuada la taza. Es el problema que sucede con el mal de Parkinson, precisamente, ¿sí? Las neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Están dañadas, ¿sí? Y entonces hay un problema en el que el caos queda fuera. El caos no solamente no es algo malo en el mundo biológico, sino que es un principio de control fundamental ante la ingente complejidad de estos sistemas. Pues bien, no quiero cansarlos más. Para concluir con esta muy somera revisión, simplemente quiero hacer énfasis en que hay miles de situaciones por investigar y que están siendo investigadas, pero indiscutiblemente resulta muy poco verosímil alcanzar una respuesta aceptable a esta maravilla del mundo biológico si no tenemos nosotros mismos presente en nuestra mente la actitud emanada del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es capital, ¿sí? Por todas las razones que yo he venido aquí aduciendo y seguramente muchas más que yo omití, pero que son indispensables para poder abordar estos sistemas. Los seres vivos no solo somos una especie de conglomerado de materia, desde luego también somos un conglomerado de materia, ni duda cabe, pero hay un nivel de lo biológico que le es propio y que rebasa con novedad el nivel de lo físico y de lo químico. No quiero con esto decir, aclaro inmediatamente, que ahí está la base científica del alma. No, a mí me parece que con todo el respeto que merece el concepto de alma, de espíritu y demás, ¿sí?
desde el punto de vista estrictamente científico, no es necesario evocar esos principios metafísicos para poder comprender que lo biológico es un nivel de la realidad en sí, con sus propias características eminentemente complejas. ¿Sí? Yo solamente terminaría diciendo, en alusión a esto que acabo de mencionar sobre lo metafísico, una extraordinaria frase de Gabriel Marcel que dice: decirle al otro te amo es decirle no morirás. Muchas gracias por su paciencia.